Un día cualquiera en la vida de Pedro Mendizábal. Me parece que la mejor manera de presentar a Pedro es hablar de un día cualquiera en su vida, desde que amanece hasta que se apaga la luz de nuevo, después de colocar una raya más en la casilla correspondiente del calendario. ¡Qué horror!, pensaron algunos, como un preso. No es que Pedro estuviera propiamente preso, era libre, al menos tanto como cualquier niño de 9 años puede serlo. Es decir, y vamos a ser francos, no mucho. Libre sería, por ejemplo, de pararse la tarde rascándose la panza en lugar de hacer la tarea. Ni tanto, porque entonces al día siguiente tendría que enfrentar la irracional furia del profesor Bermejo, que solía aventar gizazos cuando alguien le colmaba la paciencia. Pedro tiene 9 años, casi 10. A las 7 en punto Pedro despierta en el momento que oye la voz de una señorita que habla como española. No es que Pedro duerma con una señorita española ni de otra nacionalidad. Es la voz que sale del despertador que le compraron don Jorge y doña María Luisa, sus papás, el día que decidieron que debía de empezar a despertarse solo. Es decir, el día que entró a la primaria. Como les daba un poco de culpa no despertarlo en persona, buscaron por todas partes, dispuestos a invertir la suma que fuera necesaria hasta dar con el despertador más original y vanguardista que encontraron. Y era este, el que decía la hora con la voz de una señorita. De manera que día con día, lo primero que Pedro escucha es: son las 7 por la mañana. Normalmente después de 7 no iría a la coma, pero la señorita española del reloj sí hace esa pausa. En realidad no la hace ella, sino el mecanismo del reloj. La dueña de la voz, que en efecto era una jovencita española que estaba viajando por Oriente y fue contratada por la fábrica de despertadores que le pagó por grabar las horas para los relojes de exportación, dijo las frases de corrido. A ella le sonaba que en lugar de por la mañana debía decir de la mañana, pero uno de los chinos le dijo, en un inglés casi incomprensible, que le habían contratado para grabar las frases que le ordenaban y no para opinar sobre las mismas. Así que la joven hizo lo que los chinos le pedían y cobró el equivalente a $20 en yuans, que aún entonces no era una fortuna, pero a ella le vinieron muy bien para completar el costo de su boleto a Los Ángeles, a donde quería ir tras los pasos de un norteamericano del cual se enamoró. Pero no podemos distraernos en esa historia, cuya única importancia es la primera voz que oye Pedro en la mañana, es la de esta señorita. Eso cuando el reloj anda bien de pilas. Cuando se empiezan a acabar, parece que lo está diciendo un hombre español. Se le acaban aún más y suena un hombre español y borracho. Pedro sabe que es momento de cambiar las pilas cuando la voz, en lugar de venir de una persona, parece venir de ultratumba. Pedro abre los dos ojos al mismo tiempo y lo primero que piensa es: otro día más. No es muy original, porque de hecho es otro día más, pero él lo piensa en un tonito de hastio, como si en verdad estuviera preso, cumpliendo cadena perpetua en la comodidad de su hogar. Pedro se baña todos los días e invariablemente canta una canción de los Bee Gees titulada Sobreviviendo. Los Bee Gees era un trío de hombres que cantaban como mujeres y la canción era el tema de una película llamada Fiebre de sábado por la noche, que ya entonces era un poco vieja, pero seguía siendo muy famosa. A Pedro no le gustaba ni la música ni los Bee Gees, así que la interpretación en la ducha siempre fue un misterio. Alguna vez la platicamos con calma. Yo tampoco era fan de los Bee Gees y me convenía que dejara de cantarla, pero él decía que era un impulso irrefrenable. Es una locura, ya lo sé. Sin embargo, así era Pedro a veces. Ahora imagínense el lío si ustedes, que nada más están leyendo esto, llegan a suponer que el protagonista de esta historia está de atar y deciden que ya no quieren nada con él. Pues cierran el libro y se acabó. Yo no podía hacer eso. No olviden que era su amigo imaginario y estaba con él mañana, tarde y noche. Casi en ocasiones Pedro prefería estar solo, tan solo que no admitía ni la compañía de su imaginación, y entonces yo me tenía que buscar otros quehaceres. Después del baño sigue el desayuno. Avena, todos los días, desde que Pedro tiene uso de razón, ha desayunado avena. No avena con fruta, no avena con canela y miel, no avena con pasitas. En sus tiempos no se encontraban estas variedades, solo avena, al natural. La avena es un alimento rico en nutrientes, eso sí, y si uno desayuna con muy buena voluntad, hasta puede resultar sabrosa. Pero comerla todas las mañanas de una vida, incluso una tan corta como la de Pedro, puede llegar a ser muy desgastante. Los papás le dicen que si ya está hasta el cepillo de desayunar avena, porque hasta el cepillo no lo sé,
Debe ser una de esas expresiones que usan las personas de edad. Se prepara unos huevos o unos chilaquiles. Todas las mañanas recuerda que no sabe hacer ni huevos ni chilaquiles y desayuna nuevamente avena, mientras piensa que está harto, pero por lo menos bien alimentado. Pedro jamás sale de la casa sin antes pasar al cuarto de sus papás, que a esas horas siguen roncando. Se asoma y les hace con la mano una señal de despedida. Cuando acaba de decirlo, en los labios de su dormida madre se dibuja una sonrisa. Ese es uno de varios fenómenos inexplicables que encontrarán a ustedes a lo largo de estas páginas. Y ya pueden ir a preguntarle a sus propios padres: ¿es cierto que una persona dormida puede sonreír cuando alguien le dice adiós con la mano? Dirían que no. Aunque sea su propio hijo quien lo hace, seguirán diciendo que no. Ni se esfuercen. Mejor traten de imaginar a Pedro bajo el dintel de la puerta diciendo adiós con la mano mientras su madre sonríe con dulzura. No me digan que no es una escena conmovedora. Para llegar a la escuela, Pedro toma el autobús 102, que es una ruta variable y depende del humor que traiga el chofer. Si viene de buenas, el camión recorrerá 2 avenidas principales que pasan frente a una fuente y un parque. Si viene de malas, se irá por la ruta de detrás del mercado, que es bastante fea, ruidosa y maloliente. Pedro opina que las cosas deberían de ser al revés. Si viene de malas, debería irse por el parque y la fuente para ponerse de buenas. También opina que debería haber menos hambre, menos guerra y menos música disco en el mundo. Pero en todos estos casos, así como en la manera que el chofer del autobús toma sus decisiones, su opinión no basta para cambiar las cosas. Pedro jamás tuvo la oportunidad de ir sentado en el autobús, pues cuando se subía ya venía sobreprobalado. Pero nunca le agobió porque de todos modos se la pasaba sentado toda la mañana en la escuela, excepto en el recreo, pensarán algunos, y estarán totalmente equivocados. Pedro sale del recreo y se sienta en una esquina del patio a tomar el sol. ¿Para qué gastar energía jugando esas cosas tontas que juegan los demás si sentado al sol podría relajarse tranquilamente? Si sospechan que este era un pretexto, tienen razón. En realidad Pedro no pertenecía ni en la escuela ni en la vida a la categoría de los populares. Los populares, que quién sabe qué cosas tendrán para que todo el mundo los siga y les haga caso. Personalidad, carisma, una simpatía desbordante, lo que sea, es algo que Pedro no tenía. Al menos no en un nivel fácilmente reconocible para las personas de entre 9 y 11 años que conformaban la población del 4º grado de primaria a la que él pertenecía. Tuvo su origen esta impopularidad, desde luego, como todas las cosas en el mundo lo tienen, fue en su primera pelea, en primero de primaria. Hay demasiadas veces en la frase anterior. Espero que si alguien lo leyó en voz alta no haya escupido demasiado. Sucedió que un compañero llegó al salón de mal humor y de entrada se topó con Pedro, que parecía una víctima fácil. El compañero le pidió, de manera no muy amable, que quitara su mochila del pasillo. Fácilmente hubiera podido brincarla, pero entonces no hubiera conseguido el pleito que buscaba. Pedro lo miró de arriba abajo y comprendió inmediatamente que no tenía otra que quitar la mochila y cerrar la boca, de modo que lo hizo. No obstante, el compañero provocador no solo lo miró como si fuera un gusano, sino que se lo dijo: gusano. A Pedro le dio coraje que lo llamaran así después de haberlo obedecido, así que, sin pensarlo mucho, le gritó: ¡mentecato! Los que presenciaron la escena se quedaron callados un momento, incluyendo al provocador. Después del último segundo de silencio, estalló una carcajada a la que siguieron otras muchas. Ninguno de aquellos niños había oído un insulto semejante y les parecía bastante ridículo. No era un insulto, gordo, aunque Pedro creía que sí, porque una vez doña María Luisa dejó de hablarle a don Jorge 4 días por haberle dicho mentecata. Era un insulto ligero y anticuado, y hasta entonces fue que Pedro se enteró. ¿Y cómo querían todos aquellos que él tuviera boca de carretonero? Expresión también usada por sus papás. Si las únicas personas con quienes convivía regularmente eran casi ancianos y tan decentes que a los insultos ni siquiera les decían insultos, sino picardías. A Pedro no le quedaron ganas de dar explicación ni a ninguno otro. No era cosa de ganas, en realidad. A que quisiera hubiera sido imposible, porque se le ocurrió un extraño fenómeno en el cual se le cerró la garganta. Se le infló y le dolió un poco. Los ojos le permanecieron secos, pero no fue capaz de decir una sola palabra y salió corriendo del salón. En su camino hacia el baño sentía como el dolor de la garganta iba de peor a cada paso, y solo acertó a comprender lo que le pasaba cuando, una vez dentro del baño y con la puerta cerrada, dejó salir un montón de lágrimas que seguramente se le habían acumulado en la garganta. Pedro nombró al fenómeno garganta apretada.
A fin de cuentas, era lo mismo que el popular nudo en la garganta. Pedro nunca lo había sentido, no había escuchado la expresión. Pasemos a la segunda causa de la impopularidad de nuestro amigo. Aquí podría haber dicho mi amigo, pero a pesar de que ustedes solamente llevan 23 páginas de conocerlo, espero que ya empiecen a considerarlo como tal. Los suéteres tejidos. La señora Mendizábal alguna vez tuvo esa compulsión. Tejía y tejía todo el tiempo, y todo lo que hacía eran suéteres para su hijo. Esto tenía algunos inconvenientes. El primero, que a doña María Luisa no le duró demasiado la manía por tejer, pero obviamente Pedro siguió creciendo y todos sus suéteres acabaron por quedarle chicos. Y el segundo, que aunque los hacía con mucho cariño, la señora no era precisamente una de las agujas. De modo que Pedro era un objeto de burlas constantes a causa de sus horribles suéteres. Bueno, ¿y por qué no seguía la muy simple estrategia de guardar el suéter horrible en la mochila antes de entrar al colegio? ¿O de amarrárselo en la cintura, donde el estilo y la talla no son muy notorios? Porque fue testigo de la emoción y el cariño con el que su madre los tejía. Llevarlos en la cintura habría sido para él algo como una traición. Así que es que se dejaba los suéteres en su lugar, dispuesto a soportar cualquier bula que generasen. Ni modo, así era él. Un poco cursi, de acuerdo, pero así era él. Y estas son las razones por las que era impopular. Porque a nadie se le antojaba ser amigo de un fulano cuyos suéteres eran casi igual de ridículos que sus insultos. Volvamos a la bitácora del día aquel. Las tripas de Pedro suenan todas las cuadras que recorre el autobús 103, que es el que lo lleva de vuelta a casa. Al abrir la puerta, encuentra a sus papás viendo las noticias, tomando aperitivos y conversando. Solía entrar cuando una discusión ya había iniciado. Pongamos como ejemplo la de este día en particular. Por supuesto que no, escuchó Pedro de los labios de su madre al entrar. Tú siempre defendiendo a las más inútiles. Al mirar a Pedro, los señores Mendizábal hacen a un lado su discusión y lo saludaban muy cariñosamente. Al unísono le preguntan: ¿cómo le fue a la escuela el día de hoy, hijito? Bien. Esto era algo que se repetía día tras día, con las mismas palabras, en el mismo tono y volumen, como si todos trajeran una cinta magnética en el gaznate. A ver, ¿tú qué opinas? Sigue don Jorge dirigiéndose a Pedro. ¿Verdad que el trabajo más noble que existe es el de los muchachos esos que pintan las rayas en las calles y las carreteras? Pedro no sabe qué responder. Si dice que sí, automáticamente se está poniendo en contra de su madre y lo sabe. Si dice que no, el antagonismo será con su padre. No le interesa ninguna de las dos posiciones, ni tampoco si el trabajo de los muchachos que pintan las rayas de las carreteras es el más noble que existe. Lo mejor que se le ocurre hacer es poner cara de estar pensando muy seriamente en la pregunta. ¿No crees que es mucho más noble inventar vacunas, o curar a enfermos, o componer canciones románticas? Le pregunta a su mamá, pero no a Pedro, sino a don Jorge. Puede ser, pero los que hacen eso no me asolean tanto, responde él, como si fuera la cuarta o quinta vez que escribe ese argumento. Para ese momento, ambos han olvidado que esperaban la opinión de Pedro. Entonces suspira de alivio y mira las noticias hasta la hora de la comida, que no se hace en casa, sino que la llevan de la fonda de la esquina. Esa fue una decisión de don Jorge. La tomó un día que doña María Luisa, orgulloso, les dijo que había logrado hacer 60 empanadas de atún con una sola lata, y tuvieron que comerse 20 empanadas cada quien, a las que solo se les hubiera podido notar el atún echando mano de un potente microscopio. En cambio, la comida de la fonda era buena y variada. Doña María Luisa no tenía que hacer la faena. Era la manera elegante que tenía para referirse a la lata de lavar ollas o limpiar la cocina. Y podía sentarse a ver las comedias. Era la manera pintoresca que tenía para referirse a las novelas, sin presiones de ninguna especie. En la tarde se le va a Pedro en hacer tarea y pensar en ratos a sus padres. ¿Por qué no le tocarían unos más normales o al menos más contemporáneos? Los papás de otros niños de su edad no eran tan viejos, tenían trabajos, no vivían de una pensión, los ayudaban con las tareas y a veces, incluso, los llevaban de vacaciones. Los suyos no, nada de eso. Después de hacer la tarea sin ayuda, Pedro se pone a dibujar en las hojas de los cuadernos que a fin de año de todos modos se quedarían sin usar. A veces los dibujos cuentan una historia, casi siempre trata de un niño que viaja por el mundo. Pedro lo dibuja junto a las paredes de Egipto o en la playa, en la nieve y en Disneylandia, que esa sí ya existía en los 80 y también representaba un deseo colectivo entre la población infantil del país. Dibujó apenas a que se oculte el sol, hecho que coincide la mayor parte del año con el comienzo del noticiero vespertino.
con el aperitivo de la noche y con otra discusión de sus papás. Pedro, hijo, llama a su padre. Pedro sale de su cuarto y se para frente al televisor. A ver, muchacho, le dice don Jorge, ¿tú podrías decir que yo suelo perder los lentes? Pero si perdiste los lentes, contesta doña María Luisa. Por el tono de fastidio, Pedro adivina que esa discusión ya lleva un rato. No perdí los lentes, mujer, perdí el saco. Los lentes están en la bolsa del saco. Es muy distinto. Es lo mismo. En ese momento Pedro queda excluido de la conversación. Ya no se va a su cuarto a seguir dibujando, sino a servir los 3 platos de avena. Ajá, créanlo, ¿no? Todas las noches hay avena para cenar. Pedro se la come con parsimonia, da las buenas noches a sus padres y se va a la cama. Fue difícil llegar a dominar esa habilidad, pero después de mucho esfuerzo lo logró. Quedarse dormido en el mismo instante que su cabeza toca la almohada.